Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a los miembros, representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. La Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta el día de hoy al pueblo de Guatemala, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y, por qué no decirlo, a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, OEA, y también a los 48 cantones de Totonicapán, a los pueblos indígenas de Soledad y a los honorables diputados al Congreso de la República de Guatemala. Esta investigación se le ha denominado mecanismo de corrupción, y sí, y de acuerdo a los hechos que fueron puestos de conocimiento a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el principal responsable de fomentar la corrupción en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León. El principal responsable de fomentar la impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León. Y ya van a ver ustedes por qué. La denuncia, el Ministerio Público se recibe derivado de que se ponen de conocimiento hechos que refieren que el presidente César Bernardo Arévalo de León, en ejercicio del cargo de presidente, emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y para dicho fin, mediante su firma, autorizó pagos a contratistas del Estado, específicamente a constructores de obras contratados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. He de mencionarles que esta denuncia fue presentada por el señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz el 16 de julio del presente año. Y acá vamos a retomar algunos antecedentes históricos de nuestro país. Y es que en agosto del año 2015, el Ministerio Público, conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, reveló un audio que, según las autoridades de ese periodo, demostraban la participación del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, en un caso de corrupción denominado La Línea. Y vamos a reproducir ese audio para que ustedes se recuerden qué fue lo que contenía ese audio. Presidencial, buenas tardes. Muy buenas tardes, disculpen, me estaban llamando, soy Carlos Muñoz. Sí, licenciado Muñoz, el señor presidente le puede hablar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carlos, bien, gracias, perdón. Pues aquí, bien, presidente, aquí. Vamos a hablar en la tabla, sesión del directorio, está mañana, ¿eh? Mañana, presidente, ahorita estoy en pantalla pintando, y todo listo. Sí, solo me está corrigiendo Claudia en deuda porque no mucho me convenció, pero ahorita ya la gané y me lo estoy mandando antes de darles copia a ellos. Pero espero que ya para mañana me autoricen comenzar el proceso, presidente. Bueno. A ver, ya empezamos a trabajar internamente. Bueno, mire, el de recursos humanos que habíamos dicho de los cambios, pero si no se no va a terminar nada, ya el sindicato ya se va a empezar a
por copiar y hacer cosas. Entonces, antes de eso, entremos de una vez, ¿por qué no le quiero cambiar los recursos humanos? Estamos bien. Y lo que pasa es que este señor está presidente, no sabe nada. Ponga el criterio de esta relación. Pero pónganmelo ya, mañana. Hoy mismo hago el cambio, presidente. Hoy mismo el cambio, entonces de una vez, por favor. Ahorita tendría que darle de baja al que está ahorita. Voy a mandarle a llamar a Sebastián de una vez. Va. Y empezamos, con mucho gusto, presidente. Amigo Sebastián, sí lo conozco y sé que no me va a hacer la mala jugada por ahí. Va. Éntale de una vez entonces, por favor, porque así esto nos da pie para empezar a hacer los demás cambios. Va. Y también, presidente, yo tengo una reunión con ustedes que quiero explicarle este proceso que va a pasar mañana en directorio. Quiero platicar con usted hacia dónde lo quiero yo llevar para que usted me diga si está de acuerdo conmigo o no. Va. Entonces, necesito una media hora para plantearle, o si quiere, después de la aprobación mañana, y yo lo llamo. Y ya aprobado, yo le quiero decir hacia dónde quiero llevar este proyecto para ver si usted me da luz verde. Va. Hagámoslo así con mucho gusto. Va, pues, presidente, muchas gracias. Va, pues. Gracias, don Pablo. Ok, presidente. Gracias. El 21 de agosto del año 2015, con fundamento en ese audio que ustedes acaban de escuchar, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público solicitaron una orden de captura en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y una solicitud de retiro y antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación tributaria. Y es aquí donde vamos a entrar al punto toral de la investigación. Y es que en el caso al que le hemos denominado de corrupción, mecanismo MISIVI, durante el mes de agosto del año 2024, circuló en medios de comunicación un aparente audio sobre una conversación sostenida, presumiblemente realizada por el presidente Bernardo Arévalo y la exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de ese tiempo, Yasmín de la Vega. A continuación, vamos a escuchar qué fue lo que en su momento se indicó con relación a ese audio, qué fue lo que dijo en su momento el señor presidente César Bernardo Arévalo de León. Yo le dije a usted, y acordamos en presencia del ministro de Finanzas, que no se hacía ningún pago fuera de las listas que estaban firmadas con mi nombre. Usted ha decidido de manera repetida hacer pagos, inclusive 16 pagos por más de 100 millones de quetzales que no están en una lista autorizada por mi persona. Eso constituye una falta grave y lamento tener que hacerlo, ministra. Bueno, ok, si usted tomó la decisión, ¿qué le puedo decir? Yo solo le digo que yo no actué contraviniendo sus órdenes, sino del criterio que yo consideré que era el mejor. Y yo entendí perfectamente, se lo vuelvo a comentar, que si no se pudieron pagar esas obras, porque al final son las obras que están en ejecución, presidente, no tengo ningún interés en las obras, más que hacerlas. Tocaba pagar este mes, eso es lo que yo entendí. No es que yo haya querido en contra de usted pagar, eso sí quiero yo que quede claro. El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el audio de la conversación con la exministra Yasmín de la Vega, que ha circulado en redes sociales, es auténtico. Arévalo destacó que las listas mencionadas en la llamada corresponden a los acuerdos para los pagos a los contratistas. Además, explicó que el mecanismo de pago se basa en un punto de partida para evitar la duplicación de los pagos a las empresas, empleando criterios objetivos en el proceso. Ese audio es auténtico. Esa es la llamada en la que yo destituí a la ministra porque no se encontraba en el país y se encontraba en el país sin tener autorización para estar
ausente del país, por eso tuve que hacerlo por teléfono. El punto de partida es toda la lista de pagos que se tienen que hacer. Por otra parte está la lista de dinero disponible para hacer pagos. Como la lista de dinero disponible para hacer pagos es menor que la lista de pagos que hay que hacer, se procede a establecer un proceso de priorización que en este caso estableció esas características, que no fueran contratos corruptos, que hubiera que fuera una obra supervisada en términos de el avance físico y el avance financiero, y que por otra parte se hiciera de manera que se fueran distribuyendo los pagos para que todos los distintos constructores del país tuvieran oportunidad y no se repitiera pagarle a las mismas empresas de manera repetida, que era lo que se venía haciendo. Agregó que los criterios para los pagos se basan en los avances de las obras y en la ausencia de indicios de corrupción. Arévalo añadió que la arquitecta Yasmín de la Vega fue propuesta por un cargo de ministra de Comunicaciones por una lista respaldada por diversos sectores, pero su conducta fue considerada inapropiada. También señaló que de la Vega cometió una falta al divulgar el audio sobre la destitución y que al encontrarse fuera del país en ese momento, esto reforzó su decisión de destituirla. De hecho, el hecho de que ella haya filtrado, que haya grabado esta conversación, que supuestamente era una grabación privada, y que la haya filtrado, es ya una evidencia de que es una persona indigna de confianza. Canal Antigua intentó obtener la postura de la exfuncionaria Yasmín de la Vega, pero su representante indicó que no podía proporcionar declaraciones debido a que el caso está bajo reserva. No obstante, en días anteriores de la Vega se había pronunciado sobre el tema en una entrevista. Para aclararle a todos los guatemaltecos lo que realmente sucedió, yo en el ministerio, como lo he dicho, recorrí todo el país para conocer cada una de las obras y saber, y lo hice en equipo, lo hice con todos los diputados, con los alcaldes, con las comunidades, con la gente del ministerio mismo, y en el campo íbamos tomando las decisiones que hacer. Las obras que no procedían, que estaban en una mala contratación, esas obras se anularon, yo las denuncié, me vieron denunciándoles, y las otras las iniciamos, o sea, iniciamos la ejecución. Yo dejé 60 obras entre puentes y carreteras, en hospitales, algunas escuelas, en todo el país en ejecución. Contratos debieron que tenían que activarse, y obviamente habían contratos que se debía, que le digo, una estimación de estimaciones, había que cancelarlas para poder continuar con las obras. Yo en lo personal cumplí lo que me dicen los contratos, o sea, los contratos legalmente debo de cancelar cada mes las estimaciones generadas por trabajos ejecutados, no pagar deuda de años anteriores. En este momento que es prioritario en el ministerio, hay que echar a andar toda la obra que está en todo el país abandonada, y poco a poco ir pagando la deuda de arrastre, digamos. Como hemos podido escuchar posteriormente durante una conferencia de prensa que circuló en fuentes abiertas de información, el presidente de la República confesó la existencia de dicho audio. Para obtener los indicios que nos sustenten a nosotros la investigación, la Fiscalía obtuvo de una testigo los documentos originales que fueron entregados por el presidente de la República. Y son 5 documentos en los que se observa la firma. Estos documentos ya están debidamente embalados con su respectiva cadena de custodia y en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ahí están los 5 documentos en los que se puede observar la firma del presidente. Y les quiero comentar algo, la firma del presidente está en original en color azul. Eso le da al indicio más soporte al momento que se haga un peritaje por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En los documentos, como se puede observar, hay 3 en esa diapositiva, las 3 personas
que en su momento también recibieron esa orden del señor presidente, pero en la última dice autorizado también, es decir, eso confirma y confronta los 5 documentos en original que tiene la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En la diapositiva siguiente, que es muy importante para el Ministerio Público, ustedes observarán donde se encuentra una funcionaria del gobierno de Estados Unidos, de USAID, para ser más exacto, y esto se da cuando el señor Bernardo Arévalo se encontraba en campaña, y corresponde a una diapositiva donde se lee Prensa Libre y Guatevisión, y donde dice lo siguiente, Decisión Libre 2023, yo, Bernardo Arévalo, me comprometo a no tolerar a la corrupción ni a los corruptos. Es bien interesante esta frase, porque en la diapositiva siguiente podemos observar cómo el presidente de la República ordenó realizar pagos mediante un mecanismo ilegal a través de listados. Y acá lo interesante, resulta que hay una empresa vinculada con el embajador Gabriel Orellana Rojas, nombrado como miembro del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos. Y es bien interesante porque cuando ustedes recuerdan que en el año 2023 eran continuas las visitas del señor Luis Almagro a Guatemala en su calidad de secretario general de la OEA. Ahora ya entendemos cuáles eran esas visitas, cuáles eran el interés que él tenía en venir en Guatemala y sobre todo esa relación, ese vínculo que él tenía con el señor Bernardo Arévalo en ese tiempo como candidato. Es más, el señor Bernardo Arévalo, más adelante vamos a observar cómo también ejerciendo influencia sobre otras empresas ordena que se realice el pago. Pero en este primer punto vamos a observar cómo se ordena un pago de 67.956.574 quetzales a una empresa, Overseas Engineering Construction Guatemala, y en el listado no se especifica si la obra tiene avance físico o financiero. En la diapositiva no se observan, únicamente está el monto, no se observan los avances como le indiqué, pero lo más importante acá es que aparece una firma, dice autorizado 190424. Efectivamente coincide con la fecha que la testigo manifestó que el presidente le entregó en sus manos esos documentos. En la diapositiva siguiente está la página de Guatecompras, donde efectivamente al 16 de agosto de este año el señor Gabriel Orellana Rojas ejerce el cargo de representante legal de esa empresa. Y posteriormente ya observamos en la diapositiva siguiente ya el nombramiento del señor Gabriel Orellana Rojas como miembro del Comité Jurídico Interamericano. No nos extrañaría que incluso hubo un tráfico de influencia del señor presidente Bernardo Arévalo con el secretario general de la OEA para que se hiciera efectivo ese nombramiento. Señores, ¿es eso corrupción o no es corrupción? ¿Es eso impunidad o no es impunidad? ¿O es una doble moral o una hipocresía que se está manejando actualmente? En la diapositiva siguiente resulta que también el señor presidente de la República ordena realizar pagos mediante ese mecanismo ilegal a empresas señaladas públicamente por corrupción. Y acá volvemos y quiero reiterar, recordarán ustedes que el miércoles de la semana pasada el superintendente de la SAT reveló un caso al que se le denominó caso B410. En esta diapositiva ustedes puedan observar la diapositiva siguiente, donde en la cuenta personal el presidente Bernardo Arévalo indica, el caso B410 revela el mayor fraude fiscal de nuestra historia. No permitiremos que las estructuras corruptas sigan operando impunemente. He instruido a la Comisión Nacional contra la Corrupción una revisión exhaustiva de contratos y nuevos protocolos para evitar que esta historia se repita. El MP debe cumplir su deber y perseguir a los verdaderos culpables, no perseguir a enemigos corruptos, políticos. Resulta que en la diapositiva siguiente
Dentro de los listados que el presidente ordena que se le pague a la exministra de Comunicaciones, hay una empresa denominada Cermat. Y esa empresa está vinculada al caso SAT B410 por un monto de 6.020.000 quetzales, 715,58 centavos. ¿Es eso corrupción o no, apreciables periodistas? ¿Es eso impunidad o no? Claramente, en la diapositiva siguiente se ve donde aparece la firma del presidente con la misma fecha que ya les indiqué y aparecen en los montos, en la diapositiva siguiente también, los montos señalados que ya indiqué anteriormente. Es decir, que en el caso B410, el presidente ordena que se le pague a una de esas empresas que está vinculada. Nosotros, a través de fuentes abiertas, pudimos obtener algunas publicaciones que muchos que están acá han realizado. Por ejemplo, esta publicación de prensa comunitaria que dice los vínculos de las empresas que negociaron con la estructura B410. En la parte superior de la derecha establece que esta empresa pertenece a Erika Azucena Schwartz Castellanos León. Como les repito, esta es una empresa vinculada al caso B410. También el presidente ordena, de acuerdo a los listados que le entrega a la exministra de Comunicaciones, un pago a Mayapap S.A. por 33.192.558 quetzales con 52 centavos. Y en el listado no se observa ni se especifica si la obra tiene avance físico o financiero. Pueden ustedes observar la firma del presidente, la fecha y que coincide con la información que proporcionó la testigo. El medio de comunicación, Plaza Pública, también en su titular dice de la obra siempre sobra y se refiere a la empresa que hoy mencioné anteriormente. También el medio de comunicación, Prensa Comunitaria, cita en un post donde comparece el procurador de ese tiempo, Jordán Rojas, al Congreso de la República. Posteriormente hay otra empresa, otra constructora Samaria, pago que autoriza el presidente Bernardo Arévalo por 27.780.322 quetzales con 83 centavos. En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero. Aparece esta empresa en el listado con la firma del presidente. En la diapositiva siguiente, donde se lee Guatecompras, aparece efectivamente el contrato que tiene dicha empresa Samaria con el Estado. Se relaciona a otra persona, de acuerdo a una publicación del diario La Hora, donde dice víctima de ataque armado, se refiere a un pago que se le hizo también a dicha empresa, que se le ordena que se realice el pago a dicha empresa. También el presidente ordena que se le pague a Inspira Construcciones por 548.463 quetzales con 75 centavos. Aparece en la diapositiva siguiente el nombre de la empresa y el pago. El medio Soy 502 publica en un titular: millonaria adjudicación a hermano de diputado acusado de malversación. Pero si el presidente ordena a la exministra que realice ese pago, entonces ¿de qué corrupción estamos hablando? ¿De qué impunidad estamos hablando? También el presidente ordena que se le pague a Juan Carlos Lemos Salvatierras por 3.312.660 quetzales. Aparece la diapositiva con la firma y con el nombre de la empresa y el monto ya indicado anteriormente. Nuevamente esta empresa, de acuerdo al medio Soy 502, en el titular millonaria adjudicación a hermano de diputado acusado de malversación, donde se logra establecer la orden que ha girado el presidente para que se realice ese pago. También
El presidente ordena que se le pague al Grupo Internacional de Proyectos Sociedad Anónima por 91,000 quetzales. No especifica si la obra tiene avances físicos o financieros. En la diapositiva pueden observar ustedes la firma del presidente y la fecha. También aparece esta misma empresa en el titular, de acuerdo a la información del diario Prensa Comunitaria, CIP factura 489.6 millones a empresa vinculada a caso cooptación del Estado. Muchas de estas empresas se encuentran en el caso construcción y corrupción fase 1, construcción y corrupción fase 2, que se conoce en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pueden observar ustedes en el medio de comunicación El Periódico de fecha 5 de diciembre de 2021, donde aparece el Grupo Internacional de Proyectos. También el presidente ordena que se le pague a la empresa Tecnisol por 17.315.643 quetzales con 72 centavos. No se especifica si la obra tiene avance físico o financiero y aparece la firma y la fecha del presidente. Luego, el presidente Bernardo Arévalo aprobó el 24 de marzo del 2024 pagos a la empresa Tecnisol por 10.178.441 quetzales con 40 centavos y por 7.137.202 quetzales con 32 centavos. La misma empresa que estuvo relacionada a la destitución del exdirector general de Caminos el 18 de julio del año 2024. Aparece una diapositiva donde dice Tecnisol y su millonaria oferta que causó un remesón en Caminos. También el presidente ordena mediante ese mecanismo ilegal de pagos que a la empresa constructora y distribuidora Bremar se le pague por 28.581.044 quetzales con 86 centavos. Aparece la firma, la fecha y el nombre de la empresa en la cual se confirma lo manifestado. El diario La Hora realiza una publicación donde dice, según informe del CIF, al menos 40 obras han sido denunciadas y ahí aparece la constructora y distribuidora Bremar. También el presidente Bernardo Arévalo ordena que se le pague al grupo Construyala Constructores Sociedad Anónima por 255.331 quetzales con 66 centavos. Aparece la firma, la fecha en la que se confirma la orden que él realiza y en la diapositiva siguiente dice constructoras con vínculos a corrupción, donde aparece también dicha empresa. También el presidente ordena que se le pague a Elmer Josué Cruz Ambrosio por 2.258.178 quetzales con 14 centavos. Aparece la firma, la fecha y el documento correspondiente. Y aquí algo bien interesante, y es que el medio Soy 502 realizó una publicación donde indica el contratista del Estado que tiene 24 obras sin terminar y sobra una más. Y es lo inaudito que si se está luchando contra la corrupción y la impunidad, el presidente ordene que se le paguen a constructoras que en su momento no realizaron dichos trabajos. También el presidente ordena que se le pague a la empresa BIR Constructores por 5.580.717 quetzales con 13 centavos. Nuevamente aparece la firma, el oficio y la fecha correspondiente. El diario Prensa, el medio de comunicación Prensa Comunitaria, realiza una publicación donde indica comunidades de Olopa denuncian anomalías en proyectos de mejoramiento de agua potable y aparece vinculada dicha empresa.
También JIE Datos y Conferencias, Sociedad Anónima, el presidente ordena que se le pague la cantidad de 7.945.170 quetzales con 30 centavos. Aparece la firma, la fecha del presidente y el oficio y el documento correspondiente. También en la siguiente se puede observar donde dice autorizado también, donde también ordena que a las empresas que aparecen en esa nómina se les pague lo que se les auditaba en su momento. La publicación del diario El Periódico de fecha 5 de diciembre de 2021 nuevamente hace referencia a dicha empresa. Hay otra empresa que se llama Opción Técnica, pago que autoriza el presidente por 12.217.734 quetzales con 8 centavos. Aparece la firma, la letra donde dice autorizado también, en la cual el presidente ordena que se le pague. Aparece también en la publicación del 5 de diciembre del año 2021. Quiero manifestarles que el día de hoy se presentó ya al Centro Administrativo de Torre de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal. ¿Por qué consideramos que hay abuso de autoridad del señor presidente? Porque el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El señor presidente ordena que se realice un pago a la exministra de Comunicaciones y le proporciona los documentos correspondientes. Por eso consideramos que esa conducta encuadra en el tipo penal de abuso de autoridad. El artículo 50 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que para que se realicen unos pagos por una autoridad nominadora, en este caso es el ministro quien debe de hacerlo, porque para eso existe la Ley de Contrataciones del Estado, que establece el mecanismo y el procedimiento, pero el presidente de la República no puede ordenarle a un ministro que realice dichos pagos y sobre todo citarle a su despacho e indicarle qué es lo que tiene que hacer. También el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, tal y como lo dice, establece la ley, que son en este caso los representantes legales, las personas jurídicas, vuelvo a repetir, los ministros que deben de hacer efectivos de acuerdo a la cartera que dirigen, brindar en este caso los lineamientos, las órdenes correspondientes. También se considera que el presidente pudo haber incurrido en el delito de usurpación de funciones, tal y como lo establece el artículo 433 del Código Penal, que establece el funcionario o empleado público que, a sabiendas, se arrogare facultades que no corresponden a su cargo o se arrogare atribuciones que no le competen, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. También se considera que el presidente César Bernardo Arévalo de León pudo haber cometido el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, tal y como lo establece el artículo 423 del Código Penal, que establece que el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Este es el caso que hemos presentado el día de hoy y tal como lo he manifestado en la presentación, claramente se logra observar y como lo digo y lo recalco, como lo dije al inicio, hemos podido establecer entonces
que el señor presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala, y sobre todo, como lo indiqué al inicio de la conferencia de prensa, esa vinculación, ese vínculo que obtiene al ordenar que se le pagara a una empresa vinculada al hoy miembro del comité jurídico de la Organización de Estados Americanos, el abogado Gabriel Orellana Rojas, a quien, como pudimos observar, el presidente a la empresa del cual es representante legal ordena que se le pague la cantidad de más de 67 millones de quetzales. Y en el caso que la semana pasada el superintendente de la SAT denominó B410, claramente se logra establecer como una empresa vinculada a ese caso. El presidente ordena que a la empresa CERMAT se le haga el pago por más de 6 millones de quetzales. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.